Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre suavización exponencial. Me llamo Daniel González y yo voy a ser el moderador del día de hoy. Vamos a comenzar con el webinar en unos momentos. Entonces, me gustaría comentarles un poco de cómo se va a llevar a cabo la sesión. Este es un webinar presentado en colaboración con Business Forecast Systems, los creadores de Forecast Pro. El webinar tendrá una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos y al final vamos a tener tiempo para responder algunas de sus preguntas. Durante el webinar, ustedes pueden enviarnos sus preguntas por medio del panel de control que tienen ustedes del lado derecho. Em, y cualquier duda que vayan teniendo a lo largo de la sesión, la pueden escribir ahí, nosotros tomamos nota de ellas y al final, como les mencionaba, vamos a responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Este webinar va a ser grabado y la próxima semana se les va a notificar por medio de correo electrónico cuando el link para el video se encuentre disponible. Y también van a poder encontrar el webinar en la página de Forecast Pro y en el canal de YouTube. Armando González es quien nos va a presentar el día de hoy el webinar sobre suavización exponencial. Él es consultor e instructor en pronósticos y planeación de la demanda. Tiene gran experiencia a través de una gama muy amplia de industrias. Entonces, los voy a dejar con él para iniciar nuestro webinar de suavización exponencial del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Hola, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Como comentó Daniel, este webinar es una iniciativa de Business Forecast Systems, creador de Forecast Pro, para difundir conocimientos sobre temas alrededor de lo que se refiere a procesos de pronósticos y planeación de la demanda. Entonces, en este webinar, que lo que pretendemos es en una hora explicar qué es suavización exponencial y cuándo lo podemos utilizar, pues tenemos esta guía de tal manera que lo que pretendemos cubrir es inicialmente una introducción. Vamos a empezar de forma bastante general. Vamos a hablar sobre los modelos de suavización. También daremos una especie de descripción general conceptual de qué son y cómo funcionan estos modelos. Y vamos también a realizar algunos ejemplos a lo largo de este webinar. Vamos a discutir un poquito las diferentes partes de cómo aplicamos y construimos estos modelos y veremos cómo hacemos la selección de este modelo y principalmente cómo interpretar los resultados. Entonces, estas son la primera sección y posteriormente, ya que agotemos todo lo que es el tema más, que es muy amplio de suavización exponencial en su forma, digamos, general y que tiene grandes aplicaciones, hablaremos también de algunas extensiones de suavización exponencial que pueden ser útiles en ciertas ocasiones y al final pues tendremos ya un resumen y una sección de preguntas. Entonces, vamos a iniciar con algunos puntos revisados como pros y contras. Y en el caso de suavización exponencial, la gente generalmente coincide en estos conceptos que vamos a comentar. Se dice que suavización exponencial es una de las metodologías que son fáciles de entender y explicar. Eso, digamos que es relativo porque, pues, comparado contra otras metodologías, podríamos considerar que sí es simple entender y explicar. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente se basa en componentes conocidos en nuestro ambiente como el nivel de la demanda, la tendencia, los patrones estacionales que en muchas ocasiones se presentan
Y la mayoría de la gente tiene buena comprensión conceptual de qué es una tendencia o qué es un patrón estacional. En ciertas ocasiones hay otras técnicas como los modelos ARIMA. Hoy en día los modelos que se están ya considerando y que se están utilizando como Machine Learning, una variante de inteligencia artificial, utilizan conceptos mucho más estadísticos, por lo cual es un poco más complejo explicar de dónde viene el resultado. Entonces, suavización exponencial es considerada una de las más, digamos, fáciles de entender y explicar. Es ampliamente aceptado y utilizado en el sentido en que lo podemos encontrar en muchos paquetes que ofrecen metodología de pronóstico. Seguramente todos estamos familiarizados con grandes aplicaciones como SAP, SAP, o las variantes de APO, inclusive IBP. Ellos también contienen algoritmos estadísticos y también incluyen normalmente la metodología de suavización exponencial. Inclusive Excel no lo hace con amplitud, pero Excel también, supongo, lo estadístico incluye suavización exponencial. Realmente es aceptado principalmente, además de que es fácil de entender y explicar. Más allá de eso, principalmente es porque muchas veces es el que nos ayuda a obtener más exactitud. En realidad, se han realizado muchos estudios en diferentes formas. Hay algunas competencias internacionales promovidas por a veces instituciones académicas o por investigadores para evaluar más a fondo el desempeño de estos métodos y entender más el racional de en qué se basan para hacer una estimación y poder evaluar en muchos casos qué técnica utilizar. Entonces, es una de las razones por las cuales también, digamos, se utiliza tanto esta metodología. Es adaptativo. Ok. En realidad, este concepto es muy importante porque lo que trata de explicar esto es que las cosas cambian en el tiempo. A medida que el tiempo pasa, las tendencias cambian, los patrones estacionales también se van adaptando a condiciones más actuales. Y suavización exponencial, por la naturaleza y la forma en que trabaja, dado que se basa en ponderaciones que le dan más peso al pasado reciente, entonces tiene capacidad de adaptarse a medida que esos cambios se van presentando. También se considera que es robusto, es decir, digamos que soporta comportamientos en los datos que de momento o de repente presentan una fuerte, llamémosle, volatilidad o ruido, y digamos que finalmente, bueno, si no finalmente también casi de los últimos pros que mencionamos, se considera que es fácil de aplicar. Vamos a ver una sección específica de cómo se aplica y digamos que hoy en día, desde hace ya algún tiempo, pues también se puede automatizar, en especial cuando no tenemos tiempo de hacer interacción, análisis y tenemos múltiples productos, es de gran utilidad el hecho de que se pueda automatizar. Bien. Algunos, digamos, aspectos que podríamos considerar que no sostienen el hecho de utilizarlo en ciertas ocasiones. Y una de ellas es que podríamos considerar en toda la gama de metodologías que existen para hacer pronósticos, pues es que cae dentro de una clasificación que son modelos de serie de tiempo. ¿Qué significa? Bueno, un modelo de serie de tiempo es que va a identificar comportamientos de la historia, solo tenemos datos históricos, y entonces se basa en el comportamiento histórico, y en este caso los métodos de series de tiempo son útiles cuando en realidad el futuro
esperado tiene un parecido, alguna relación con el pasado, y ese pasado presenta en cierta manera una estabilidad en la tendencia y los patrones estacionales y que van cambiando gradualmente. Aquí es en donde realmente los métodos de serie de tiempo univariantes tienen mejor aplicación. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos una demanda que está muy influenciada por otras variables, tal vez promociones, cambios de precios? Entonces, en ese caso, las series de tiempo no podrán realmente entender esos comportamientos porque no se presentan de manera regular y entonces en muchas ocasiones llegan a no dar un resultado que pudiera ayudarnos a entender mejor una estimación futura de la demanda. Entonces, para esos casos se utilizan modelos posiblemente de correlaciones, de regresiones multivariables, y digamos que esa es una de las, digamos, limitantes que tiene. Entonces, no captura realmente la respuesta a eventos que no estén basados en el calendario, porque realmente el concepto estacional tiene que ver con el calendario típicamente. Entonces no permite esta introducción de variables explicativas. Okay. Ahora, es importante, muchos de ustedes, seguramente los asistentes, no necesariamente todos, han utilizado herramientas. Algunos ya han utilizado Forecast Pro. Forecast Pro implementa también suavización exponencial. Y realmente, en ciertas ocasiones, cuando utilizamos otra herramienta como posiblemente otro paquete, se pueden encontrar variaciones en la forma en que se realizan, se obtienen los resultados, porque las implementaciones no son, digamos, específicas con una metodología única para obtener el resultado. Ha habido varios estudios de las variantes que puede haber a la hora de crear un modelo con suavización exponencial. Y suavización exponencial toma en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo, cómo se inicia el modelo, porque requiere una inicialización, cómo se, digamos, parametrizan los pesos o que dan ponderación a los componentes, y eso hace que en algunas ocasiones hay algunos paquetes que podrían ser inclusive mucho más rápido, pero a costa de limitar el análisis en cuanto a optimización de ponderaciones que dan el resultado. Entonces, en el caso de suavización exponencial, como conocimiento general, si ustedes utilizan los mismos datos en diferentes herramientas, a pesar de que sea suavización exponencial, no necesariamente les va a dar el resultado. A veces va a ser más aproximado, a veces puede ser bastante diferente. Sin embargo, pues es importante por eso entender un poquito qué es, cómo funciona suavización exponencial. Bien, los métodos de series de tiempo o métodos univariantes requieren datos. Entonces, para tocar, antes de tocar el tema específico de ya suavización exponencial, voy a mostrar algunas cosas en una hojita de Excel para comentar sobre la importancia de los datos. Y aquí vamos a hacer una especie de reflexión, ejercicio sobre lo que involucra el manejo de datos. Entonces, un segundo. Okay. Okay. Listo. Ok, estoy en Excel y la intención es hacer el siguiente ejercicio con la idea de darle una, digamos, una reflexión a la materia prima de los métodos de serie de tiempo, que son los datos históricos, y la importancia de la cantidad de datos. En este slide podemos ver que aquí yo tengo un marco de referencia de una escala de demanda y del lado derecho tenemos algunos meses.
Y aquí lo único que tengo es un dato histórico que anda sobre 37,000, poquito arriba de 37,000, que se presentó de demanda, y es el único dato que tenemos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pronostico esto? O sea, si hablamos de series de tiempo, esto así inicia una serie de datos en el tiempo con el primer dato. Y si tenemos eso, estadísticamente hablando, ¿cómo lo pronosticamos? Entonces, si recordamos, pues los métodos de serie de tiempo extrapolan el pasado y lo único que tenemos es un dato. Entonces, lo que se me ocurre, lo que se plantearía bajo esa base, es que el pronóstico pues sería bueno si consideramos que son 37,000 casi igual, es decir, o igual que el mes anterior, porque es lo único que tengo y estoy extrapolando el pasado, y ese sería el racional de un método de serie de tiempo. Entonces, no tengo información realmente si va hacia arriba o hacia abajo, no tenemos información si es un mes alto típicamente, es decir, se presenta estacional en este momento, de tal manera que pues, la mejor estimación para una metodología de serie de tiempo sería extrapolar ese valor. Entonces, como no tenemos tantos datos, pues vamos a buscar o esperar a tener un poquito más de datos. Y entonces ahora tenemos 3 datos. Con 3 datos, estadísticamente hablando, pues, ¿qué podemos hacer? Observamos que aquí el primer dato estuvo más alto, después bajó y ligeramente subió. Entonces, volvemos a reflexionar un poquito de qué puedo hacer con estos datos. Y pues básicamente son pocos datos para asumir que ya podría detectar un comportamiento tipo tendencia, o sea, porque estuvo en un valor de 37,000, luego bajó y ligeramente subió. Entonces no es concluyente como para tomar una decisión, y tal vez lo único que puedo hacer es calcular el nivel medio, es decir, un promedio de estos 3, y es lo único que puedo hacer. La pregunta ¿es un buen pronóstico? Pues no lo sé, pero seguramente es lo único que puedo hacer en términos estadísticos y sin conocer el contexto de qué se trata simplemente. Entonces, tenemos 3 datos y entonces ahora pasa el tiempo y tenemos 12 datos. Entonces, ¿qué pasa si tengo 12 meses de historia en este caso? Bueno, esto se pone un poquito más interesante. Entonces, la pregunta es, ¿se presenta algún comportamiento de tendencia ya al tener 12 datos? Porque si observamos, los datos fluctúan, o sea, a veces abajo, a veces arriba. Entonces, digamos que es un poco difícil decidir si está creciendo o no. Entonces, en este caso, lo que podría hacer es tal vez aventurarme a hacer una especie de tendencia o tal vez calcular el nivel medio de estos datos. No sabemos con una sola muestra, o sea, una serie de tiempo, un método de serie de tiempo no puede entender con una sola muestra de los mismos periodos o de los periodos si hay algún concepto o patrón que se repita de manera regular en un cierto intervalo de tiempo. Entonces lo que tal vez podríamos llegar a hacer pues es también nuevamente un promedio, porque no podemos aventurarnos a que tenga tendencia y posiblemente sí, tal vez considerar un poco de tendencia. Bien, entonces tengamos más datos y ahora tenemos 24 meses. Entonces aquí ya tenemos 4 meses y parece que ya tenemos suficientes datos. ¿Por qué? Porque pues vemos primero un comportamiento que fluctúa en el tiempo. Podemos ver que por ejemplo, es una caída en un mes, que en este caso es un diciembre. Este también es un diciembre de otro año.
y si hacemos el análisis posiblemente de comportamientos, los datos se comportan de manera relativamente similar cada 12 meses en este caso. Entonces, posiblemente no vemos que esté creciendo o decreciendo. A veces se puede ver una tendencia muy ligera, a veces se le llama despreciable, y podríamos tomar una decisión de posiblemente primero identificar el nivel, el cambio de nivel en el tiempo como tendencia, y tal vez identificar este comportamiento estacional con unos índices que vamos a ver cómo trabaja. Entonces aquí realmente podríamos hacer un pronóstico seguramente entendiendo ese comportamiento, tal vez identificando el nivel de variación de cada periodo, cada 12 meses y extrapolarlo. Entonces, tal vez estaríamos proyectando por este nivel con ese patrón estacional. Sin embargo, ya que hacemos el pronóstico, después de cierto tiempo vemos que ya tenemos 36 meses y sucedió esto. Y entonces, con estos datos, seguramente no era posible esperar que sucediera esto, porque tal vez nosotros lo esperábamos con ese comportamiento, sin información adicional, pues un nivel más abajo de lo que sucedió. Entonces aquí pueden surgir algunas inquietudes y preguntas y tal vez entender si en realidad está cambiando los datos hacia arriba o a veces se puede explicar esto como un cambio de nivel. O sea, simplemente yo estaba en un cierto territorio, amplié mi territorio y eso no significa que vaya a haber tendencia a menos que esté ampliando correctamente el futuro, pero si simplemente amplié mi mercado, entonces a esto se le puede llamar un cambio de nivel. Entonces volvemos a tener la pregunta de qué puedo esperar a futuro. Los patrones de estacionalidad sí se mantienen, sin embargo, la pregunta va orientada en este caso a saber si podemos considerar estacionalidad. Entonces, ahora, pues ya con simplemente esta reflexión y vemos en este ejemplo la historia que tiene este producto después de ya no 3 años o 36 meses, sino toda la historia, pues aquí ya vemos con mucho más facilidad, pues con más elementos, un posible, digamos, futuro esperado con más elementos de comportamiento. ¿Por qué? Por la simple razón de que tenemos más datos, más argumentos en este ejemplo, de tal manera que esto nos ilustra la importancia de los datos, que también es relativo porque los comportamientos, como lo mencionamos anteriormente, cambian en el tiempo. Bien, la pregunta entonces a la que queremos llegar aquí, o la reflexión a la que queremos llegar aquí es, ¿con cuántos datos trabajamos o se sugiere trabajar en el ambiente de planeación de la demanda? Entonces, en muchas ocasiones, en particular, por muchas razones, yo personalmente, al inicio de un proceso, si estoy estudiando datos, a veces menciono que pueden ser 2 a 3 años. 2 años reflejan ya un comportamiento similar. 3 años pueden ayudar a confirmar comportamientos estacionales y tal vez ya a dar indicios del comportamiento de una tendencia. Y en ciertas ocasiones, 4 o 5 años pueden ser muy buenos. Y en este caso, no necesariamente posteriormente, después de 5 años, los datos agregan mucho valor. En el caso de las metodologías de series de tiempo. Entonces, en muchas ocasiones también se puede decir, bueno, mi empresa tiene muchos años en el mercado, así que yo no tengo problema por tener tantos datos, pero cuando estudiemos un poco cómo funciona, vamos a entender gradualmente, con mejores elementos, cuántos datos sería mejor utilizar. Entonces, vamos a regresar a la diapositiva
y vamos a revisar entonces cómo trabaja y cuáles son las características de suavización exponencial. Bien, ¿qué es suavización exponencial? Bueno, suavización exponencial no es realmente un único método, es una familia de modelos. Los modelos tienden a enfocarse en tres componentes diferentes de los datos, que son el nivel medio del comportamiento, la tendencia, que la podemos explicar como el cambio del nivel medio en el tiempo en cierta dirección, y el comportamiento estacional. Entonces, una de las suposiciones más importantes de suavización exponencial en el transcurso del análisis es que asume que en la serie en el tiempo, es decir, los datos en el tiempo, los componentes cambian en su cuantificación. Entonces asume que cada componente cambia en el tiempo, es decir, nosotros hacemos una estimación al cierre de un periodo, suponemos que cerramos octubre, pero cuando cierra noviembre, el nivel de la demanda, por ejemplo, va a cambiar. Puede cambiar ligeramente hacia arriba, puede cambiar hacia abajo, y si sucede en una serie de ocasiones con el mismo comportamiento, podremos decir que empieza a haber tendencia. Y la misma tendencia tampoco cambia siempre igual, así que los componentes cambian en el tiempo. Y también uno de los supuestos muy importantes que también considera suavización exponencial, a diferencia de otras metodologías como modelos ARIMA, POC-Jenkins, es que asume que el cambio en el tiempo no presenta ningún comportamiento predecible, sino que existe una variación aleatoria, a veces conocida como ruido. Bien, suavización exponencial utiliza pesos que nos ayudan a entender o ponderar cómo cambian el tiempo los comportamientos o cómo cambian en el tiempo los comportamientos, y por la naturaleza con que trabaja le da normalmente más énfasis al pasado reciente versus el pasado distante en el cambio de los comportamientos. Y esta metodología finalmente en su forma de trabajo llega a una conclusión en el análisis del último periodo a obtener lo que se le denominan los valores finales de los componentes, y son los que se utilizan para construir los valores numéricos de lo que es el pronóstico. Entonces, ese es el concepto general, lo vamos a ver más a detalle específicamente, de tal manera que en realidad, pues Forecast Pro es una familia de modelos. Este slide presenta principalmente lo que se le denomina la familia de modelos Hall-Winters. Y la familia de modelos Hall-Winters es una combinación de, digamos, dos componentes que pueden irse presentando en el tiempo de diferentes maneras. Hay un componente inherente e implícito en cualquier conjunto de datos que es el nivel medio del comportamiento. Pero la familia de Hall-Winters básicamente se basa en el análisis nuevamente de dos grandes características de los datos, que sería el tipo de tendencia y el tipo de estacionalidad que puede presentar. Cuando no tenemos tendencia, decimos que el nivel se presenta constante, y cuando no se presenta estacionalidad, hay fluctuaciones, no presenta ningún comportamiento, lo que haría una metodología de extrapolación en suavización exponencial en su forma de combinar estos dos componentes, pues es proyectar una línea constante a una línea recta, a una línea plana, que es como escuchamos muchas veces, los resultados se ven planos. Entonces, la interpretación de un promedio o el nivel medio en la extrapolación. A veces, la
el comportamiento puede presentar una inclinación, aquí se muestra hacia arriba, puede ser hacia abajo, que lo puede representar bien una línea recta, o a veces podríamos tener algunos comportamientos de tendencia que inician normalmente en línea recta, sin embargo con el tiempo se empiezan a frenar y entonces a esto se le llama una tendencia amortiguada. Y todos estos perfiles son cuando asumimos que no hay un comportamiento estacional y el último de ellos sería un comportamiento con una tendencia creciente exponencial que se va multiplicando por ella misma, y este tipo de tendencias también se pueden presentar. Recientemente lo hemos vivido, lo vivimos mucho con la famosa pandemia, en donde hubo crecimientos exponenciales en cuanto a los contagios y por lo tanto crecimientos exponenciales en cuanto a la demanda de algunos productos. Por otro lado, combinando los tipos de tendencias con dos formas en que se podría considerar que se presenta la estacionalidad, llegamos a esta digamos, matriz o tabla que nos puede ayudar a entender la familia de modelos Cold-Winters. Básicamente, es importante explicar la diferencia entre los dos tipos de estacionalidad. La estacionalidad aditiva se le denomina aquella que presenta comportamientos que se repiten de manera similar sin crecer en forma proporcional cada vez que se presenta. Es decir, la dispersión que tengo aquí es similar a la que tengo acá, a diferencia de la estacionalidad que se le denomina multiplicativa, en el cual la dispersión de ese comportamiento se multiplica conforme va sucediendo, es decir, va creciendo más rápido que lo que se presentó anteriormente, y entonces a esto se le denomina estacionalidad multiplicativa, y si combinamos con el tipo de tendencia, pues podemos ver que esta es la familia de modelos Cold-Winters, que se presentó inclusive en un journal del Instituto Internacional de Forecasters y que ayuda a ilustrar de una manera de resumen y sintetizada los perfiles más típicos de la demanda y que en específico, digamos, son los que suavización exponencial tiene gran aplicación. Entonces tenemos cuatro formas diferentes de pronosticar una tendencia y la estacionalidad, digamos que tenemos tres formas, una es estacionalidad aditiva y multiplicativa, con tendencia constante, lineal, amortiguada o inclusive exponencial. Bien, algunos de estos modelos tienen nombres. En específico, el concepto de suavización exponencial nace con una ecuación para entender el nivel medio de un comportamiento de la forma esperada a futuro con mayor exactitud, y se utilizó una ecuación que se le denominó suavización exponencial en su forma más simple, y posteriormente hubo una evolución y tomaron el nombre de los, digamos, estadísticos ingenieros que propusieron agregar algunas ecuaciones adicionales para identificar y cuantificar los comportamientos. Y cuando vemos una línea de tendencia en forma lineal, se le llama a veces también una suavización exponencial de Holt, o cuando vemos tendencia lineal y estacionalidad originalmente multiplicativa, se le denomina Winters. Esa es una manera de identificar algunos modelos de suavización exponencial, y también a veces se utiliza en cierta literatura, inclusive dentro de Forecast Pro se utiliza esta nomenclatura o clasificación, en donde se utilizan las dos letras, en este caso en inglés, para identificar qué tipo de tendencia y qué tipo de estacionalidad está utilizando el modelo, o que nos sirva para definir qué modelo quiero aplicar en función
de adelante veremos cómo seleccionamos un método de suavización exponencial. Pero la nomenclatura, pues básicamente es para la primera letra, siempre va a denotar el tipo de tendencia. Esta es N de no tendencia, L de tendencia lineal, D es de, en inglés, amortiguada, sería una tendencia amortiguada, y E de tendencia exponencial. Y la letra C2, en este caso de la clasificación, significa el tipo de estacionalidad, si es aditiva, si es multiplicativa o si no tiene estacionalidad. Y entonces con esto podemos ver rápidamente que esa es la nomenclatura que se utiliza. Bien, ¿cómo construimos un modelo de suavización exponencial? Por la hora que estoy viendo necesito agilizar. Posiblemente voy a hacer un poquito más rápida la presentación. En realidad este es un webinar en vivo, así que voy a hacer algunos ejercicios seguramente muy rápido. ¿Y cómo determino entonces el tipo de, o sea, cómo selecciono el modelo de suavización exponencial? Bueno, principalmente hay tres formas de hacerlo. Uno es el conocimiento del dominio. Por ejemplo, en el ejemplo de Excel, cuando teníamos un dato, a pesar de que yo pueda tener un dato y yo conozco la industria donde estoy, posiblemente sé que hay estacionalidad, entonces asumo otro tipo de conocimiento que tengo, o sea, tomo en cuenta eso para hacer un pronóstico. Otra forma es la inspección visual y finalmente podríamos hacer también un uso de un algoritmo automático. Entonces, en este caso voy a mostrar un ejemplo. En este caso voy a utilizar Forecast Pro y la idea es rápidamente utilizar, en este caso, una serie de datos que contiene Forecast Pro que ilustra los datos que mostré en Excel y que en este caso voy a leer y pronosticar rápidamente, aunque me interesa antes de hacer el pronóstico concentrarnos en los datos que tenemos aquí visualmente. Ok, si ustedes ven visualmente, pues podríamos observar esos comportamientos y tal vez atender a la tabla que acabamos de ver. Y si vemos estos datos, pues podríamos considerar que presentan una tendencia lineal y como que se están presentando, en este caso, por ejemplo, yo puedo ver rápidamente el comportamiento de la estacionalidad apoyada en una gráfica. Este es un método más gráfico y puedo ver que, por ejemplo, los diciembres siempre caen respecto al mes anterior y después del diciembre normalmente crecen. Entonces a este comportamiento se le considera posiblemente un crecimiento, digamos un comportamiento estacional. Y por otro lado, si regreso a esta vista, podemos ver que como que los datos se van dispersando más. Y entonces la pregunta es, ¿qué modelo utilizo? Si utilizo esta referencia, la vamos a hacer más grande para posiblemente podríamos decir que se presenta más a una tendencia lineal con estacionaria multiplicativa. Sin embargo, si vemos el pronóstico, cómo lo hace un sistema automático, vamos a poner los pronósticos, y vemos el reporte estadístico. En este caso, vamos a pedir el reporte de pronóstico. Y yo decido por un modelo de suavización exponencial. La herramienta aquí, por ejemplo, está decidiendo por un modelo LA y es muy importante aprovechar lo que hizo la herramienta para explicar que este modelo es un modelo de tendencia lineal y estacionalidad aditiva, porque los índices que ustedes pueden ver aquí, en este caso son tres componentes los que cuantifica: el nivel medio de la demanda, el comportamiento en crecimiento llamado tendencia, en este caso positivo hacia arriba, crecimiento. Y aquí tenemos 12 índices estacionales, uno correspondiente al mes, y estos índices se suman sobre lo que representa el nivel medio.
Entonces, con esto vemos que un algoritmo decidió por una estacionalidad aditiva de acuerdo a un criterio. Sin embargo, si le pongo, por ejemplo, Winters, hay una diferencia en el resultado y a pesar de que el nivel medio y la tendencia son similares, entonces vamos a ver que los índices, en el caso de una estacionalidad multiplicativa, no se suman, sino se multiplican como factor. Si vemos aquí, por ejemplo, el valor más bajo, seguramente aquí es diciembre, y aquí, por ejemplo, si yo multiplico cualquier valor por 0.8, es que le estoy quitando el 20%, y eso significa que estacionalmente los diciembres se han presentado un 20% por abajo de la demanda, típicamente, dándole más peso normalmente a los comportamientos recientes. Esta es la forma en que trabaja suavización exponencial. Aquí, si se dan cuenta también, hay una serie de componentes como los pesos de suavización. En realidad, los pesos de suavización son los que determinan el énfasis que le está dando al cambio de los componentes. Entre más alto sea un parámetro, quiere decir que le está dando mucho más peso al cambio de ese componente. Aquí, por ejemplo, la tendencia viene más suave y aquí lo que está considerando la herramienta es que la tendencia está creciendo más rápido y por lo tanto no suaviza mucho, sino realmente se adapta más rápido y entonces cuando vemos parámetros de suavización más cercanos a 1 es que se adapta rápido y si está más bajo es que suaviza mucho el comportamiento para entender o cuantificar el componente, que en este caso, por ejemplo, está suavizando mucho para el componente del nivel medio. Entonces, a esto se le llama un parámetro tal vez de cambio moderado y estos son los componentes que son los valores finales con lo cual construimos un pronóstico. Lo que vamos a hacer es mostrar rápidamente, por el tiempo, un ejemplo de nuevamente lo que está haciendo y cómo se construyen los pronósticos con suavización exponencial. En este caso, dentro de la familia Hall-Winters, es un modelo que identifica y cuantifica 3 componentes. Y los valores finales son importantes porque son los que nos ayudan a explicar de dónde obtiene ese resultado. Entonces, el primer pronóstico de junio está reflejando las condiciones finales al final de los datos, que sería mayo, para este conjunto de datos. Y lo que hace es primero realmente tomar el nivel, después para el siguiente periodo le agrega el componente del crecimiento, que sería la tendencia, y esto lo multiplica por el índice de comportamiento de los junios. Los junios presentan un crecimiento respecto al nivel medio histórico de comportamiento de un 3%. Entonces, al multiplicarlo por 1.03, nos da el valor de 68.682, que sería el primer pronóstico. Y para el segundo periodo, así sucesivamente, ahora lo va a multiplicar por 2 valores de la tendencia porque seguimos en el último mes, que sería junio, y así entonces lo multiplica, lo agrega. Sin embargo, aquí ya lo multiplica por el comportamiento de estacional con, en este caso, un índice multiplicativo, de tal manera que podemos entender de dónde vienen los resultados. Y es por eso que en muchas ocasiones se dice que es fácil de interpretar, en este caso, y explicar de dónde vienen los resultados. Y esto en general ayuda mucho para explicar realmente de dónde viene. Entonces, ese es el concepto general de suavización exponencial. Ahora, a manera breve, solo para explicar, posiblemente por el tiempo nuevamente, la grabación va a incluir un poquito más detallado este tema, pero la familia de modelos de suavización exponencial es una serie de tiempos univariales, funciona bien en muchas ocasiones. Sin embargo,
existen una gran cantidad de variantes y Forecast Pro ofrece 4 variantes, o sea, 4 se le denominan extensiones, y dentro de las extensiones podemos ver que existe una variante que se llama modelo NaCl. En inglés significa que es un modelo no sin tendencia estacionalidad aditiva, pero tiene grandes aplicaciones cuando no funciona la familia Hall Winters, dada la naturaleza de que le pone más énfasis al pasado reciente. En ciertas ocasiones, eso limita ciertos tipos de comportamientos que voy a mostrar en un ejemplo. Después hay otras variantes como el modelo de demanda intermitente de Croston. Esta es una especialidad para cuando se presenta demanda frecuente cero. Se ofrecen también a veces modelos de componentes personalizados. Aquí es aplicar el juicio a una base que calcula suavización exponencial. Y finalmente, los modelos con eventos, que son una de las extensiones más importantes en suavización exponencial, porque eso le ayuda a corregir ciertas cosas que un sistema automático no lo puede hacer a menos que le demos cierta información. El modelo NA constante, solo como información general, el tiempo se va rápido, nada más me quedan casi 3 minutos, es utilizado en varias, digamos, situaciones específicas para cuando normalmente se presenta en la demanda una temporada de ventas. Por ejemplo, no sé, los artículos navideños, ciertas vacunas de influenza. En un ejemplo que vamos a ver a continuación, es importante mencionar el concepto de en dónde se utiliza. Aquí lo que voy a hacer es cambiar a un conjunto de datos nuevo. Estos datos que voy a presentar presentan una estacionalidad. Sin embargo, más que estacionalidad se le llama temporalidad. Son productos muy asociados a la temporada o a la estación, también se le podría llamar. Entonces aquí tengo unos datos que voy a leer y pronosticar. Son SKUs de algo que se le denomina agroquímicos. Son agentes de crecimiento para la industria de la agricultura o pesticidas. Y pueden ver que aquí los datos que estoy mostrando presentan la temporalidad, es decir, un gran volumen, a veces cero en mucho tiempo, como podría ser también los artículos navideños, o en algunas ocasiones hay bajo volumen a través de los periodos. Si yo amplío esto, en este caso son datos semanales, y le pongo 52 periodos a futuro, y hago la proyección, podemos ver que en muchas ocasiones los pronósticos vean como suavización exponencial Hall Winters, dado que considera las condiciones más recientes. Entonces, digamos que Forecast Pro, derivado de estos hallazgos de que suavización exponencial Hall Winters no llegaba a funcionar bien en este tipo de casos, desarrolló una metodología que el sistema automático puede considerar, que es el que considera un modelo NA a nivel constante. Si yo le pongo aquí que quiero utilizar un modelo NA a nivel constante, el pronóstico va a cambiar dramáticamente porque lo que hace es instruir este modelo a que el principal componente que está definiendo el modelo, que es el nivel, lo obtenga a partir de una ponderación general histórica de los datos. Y eso hace un cambio dramático en el resultado, de tal manera que pues es muy útil en ciertas ocasiones y es una variante o una extensión de suavización exponencial. Por default, si alguien usa Forecast Pro, está activado y es una variante o una extensión de suavización exponencial. Bien, la otra variante que presento, no nos da tiempo para presentar todos, son lo que se le llama el modelo de componentes personalizado. Permite que los agreguemos juicio y un ejemplo muy rápido sería tal vez el mismo análisis que teníamos aquí, que sería el caso de
los primeros datos que mostramos en Excel y que después mostré en suavización exponencial, solo que en este ejemplo, aquí también es importante mencionar, los modelos de series de tiempo, vamos a extender un pronóstico a 5 años, se utilizan normalmente para el corto plazo. Aquí tenemos un caso en donde estoy tratando de obtener un forecast de 5 años y tal vez sí es razonable esperar una proyección en el corto, mediano plazo, tal vez 12, 18 meses en este comportamiento, pero sabemos que tal vez sería un poco optimista considerar que ese comportamiento va a permanecer por varias razones. Entonces, podemos utilizar un modelo que se le llama modelo de componente y aquí el modelo de componente se basa 100% en una base estadística del modelo Hall-Winters. Sin embargo, yo puedo cambiar, por ejemplo, aquí una curva automática para que por juicio, si esto linealmente me lleva a 5 millones, posiblemente quiero poner aquí 4 millones y medio, es más razonable en esos 5 años. Y si le doy esto a aplicar, entonces estoy utilizando los mismos componentes del modelo, es decir, los mismos índices, el mismo nivel. Sin embargo, estoy ajustando por juicio la tendencia y tal vez podría inclusive ajustar algún índice estacional por algún criterio que yo conozco adicional. Bien, en resumen, básicamente, pues, realmente una hora es poco, ese es el resumen, pero en realidad también resumiendo, suavización exponencial es un método muy útil, es fácil, bastante fácil relativamente de aplicar, modela 3 componentes, se adapta al cambio, en el caso de modelos de temporalidad se adapta demasiado, por eso hacemos que no se adapte tan rápido, reflejan las condiciones actuales y hay extensiones que se pueden utilizar que permiten utilizarse una gama más amplia. Ese sería el webinar del día de hoy. Seguramente en el video adicional publicaremos una explicación un poquito más extensa. Si no, estarán viendo este video. Y pues básicamente les quiero comentar que este tipo de webinars los hacemos para explicar el concepto general. Hemos llevado a cabo seminarios de 4 horas en 3 días, es decir, de 12 o 15 horas. Ahí vemos más detalladamente cualquier concepto y entonces los invitamos. Próximamente inclusive tendremos en febrero ya del 22 un taller en línea y se pueden, seguramente si están interesados, entrar en la página, ver el temario y tal vez inscribirse, de tal manera que ahí vemos ya muy a fondo, con muchos casos, cómo nos funcionan no suavización exponencial solamente, sino los diferentes métodos que se utilizan. Bien, entonces los ejercicios, como vieron, se realizaron en Forecast Pro y si requiere información adicional, no deje de contactarnos. Voy a ver si en general hay alguna pregunta. Déjenme ver. Muchas gracias, Armando, por esta sesión tan informativa, tan educativa. Como dijiste, vamos a ver si hay alguna pregunta. De nuevo, si alguien tiene alguna duda adicional, nos la pueden escribir por medio del panel de control que tienen a la derecha en este momento. Y mientras tanto, también les quiero comentar que al finalizar esta sesión va a aparecer una breve encuesta en su pantalla. Nos ayudarían mucho respondiéndola. Este es el segundo webinar de una sesión, de una serie de webinars que vamos a estar dando. Entonces, sus comentarios son muy útiles para nosotros. También, si les gustaría que en algún futuro se dé una sesión, un webinar sobre algún tema en específico, algo que les interese, no duden en escribirnos en esa encuesta. Nosotros la vamos a estar revisando en cuanto estén todos los resultados. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Creo que en este momento no hay... ¿No hay preguntas? Fue muy claro. Hay una duda de Oscar
Gamonal. Ok. Dice, la versión de prueba de Forecast Pro incluye toda la funcionalidad del software y por cuánto tiempo. Ok, sí, incluye 100% todas las capacidades de Forecast Pro. Hay 3 ediciones de Forecast Pro. La más típica a descargar es la más completa, se llama Forecast Pro Track. Eh, si ustedes lo descargan de la página, le van a tener un tiempo de 21 días. No, naturales calendario. Sin embargo, si tienen interés en una demo sin ningún compromiso, con todo gusto no dejen de contactarnos y si se lleva a cabo la demo, les extendemos esa evaluación y les asistimos a una prueba con sus propios datos, sin mayor inconveniente. Okay. Perfecto. Aquí Carlos pregunta, ¿cómo puedo yo desestacionalizar la demanda de variación de precio? Ok. Eh, Aquí lo que tendríamos que hacer es seguramente utilizar la variable de precio para que tal vez con o sea, entender en dónde se han realizado. O sea, existen 2 mecanismos. A través de un modelo de regresión multivariable, entender esa correlación con el precio, o a través de un modelo de eventos en el cual esas dispersiones se puedan atenuar y entender el nivel también. Esos son los 2 mecanismos que podríamos utilizar eh, para entender los componentes y entender cómo intrínsecamente se presenta el nivel, considerando esa variación, que también existe otra metodología que se llama, y en Forecast Pro existe una forma de hacerlo, que se llama ponderación. En una capacidad de estadística podremos abrir de un concepto que se llama la ponderación, es decir, que ponderemos el comportamiento que lo explica, si fue cuestión de precio, y entonces podemos ponderar la demanda con un precio promedio a partir de que tenemos esos datos. Contáctenos y con todo gusto lo asistimos para ver ese caso en específico sin compromiso. ¿Okay? Bien. Excelente. Manuel pregunta que cómo se accede al video de la sesión. A todos ustedes que se registraron, les va a llegar un correo la próxima semana, un correo electrónico, justamente con el link para que ustedes puedan acceder a la grabación del webinar del día de hoy. Y nos llegaron algunas preguntas más, les agradecemos mucho. Las vamos a estar respondiendo más individualmente estas, ya que ya se nos terminó el tiempo. Pero les va a llegar un correo si ustedes pusieron alguna otra pregunta en este momento en el chat. Nosotros, como les digo, les vamos a responder a sus dudas. De nuevo, les agradecemos mucho por su asistencia. Gracias, Armando, por esta sesión. Gracias a todos ustedes. Y los esperamos en nuestro próximo webinar. Les agradecemos mucho. Gracias. Entonces damos por terminada el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Si no hay más dudas, entonces cerramos la sesión. Muchísimas gracias.